Bueno, continuamos acá en Economía 4D, la cuarta dimensión de la economía. Señores, la dimensión social. A ver, vamos a hablar de política, ya lo presentamos. La pregunta que te hago es la siguiente. Vimos las elecciones en La Pampa, donde de alguna manera también fue otro factor que generó molestias al presidente de la Nación. Perdió su pollo, perdió su candidato, me refiero a McAllister, ¿sí? Y por otro lado se dio un triunfo de un candidato intendente por el kirchnerismo, ¿sí? Principalmente por la oposición en lo que es Santa Rosa de La Pampa. Y se vio una unidad de la oposición y por otro lado también se vio una fractura del oficialismo, en este caso el candidato radical, que arrasó contra el candidato de Cambiemos. ¿Cómo ves ese escenario? ¿Cómo lo ves en tu proyección para La Plata y a nivel nacional? Bueno, es un ejemplo al que todos los que tenemos la decisión de representar al peronismo en los distintos distritos, en las distintas provincias, es un ejemplo a seguir. O sea, hoy el peronismo, el campo nacional y popular, tiene que tener como basamento un profundo pragmatismo. Tomando un poco lo que decía acá el compañero sobre esa base humanística en donde hoy todos los sectores las están pasando mal, ese pragmatismo tiene que ser en el marco de conformar el frente más amplio con el objetivo de ganarle al gobierno. Ahora, con lo que vos me estás diciendo, nosotros que lo vemos desde lo macro a lo micro, vemos, y reitero la pregunta, vemos que de las localidades, vemos que, bueno, en el caso, la provincia de La Pampa, la ciudad de Santa Rosa, lo que vos estás comentando por La Plata, lo vemos en el interior del país, como que, inclusive también lo vemos a nivel CGT, donde sabemos que todos los referentes de la CGT a nivel provincial están todos unidos y se ve a nivel nacional fracturado. ¿Vos ves lo mismo dentro del PJ? Bueno, nosotros venimos de un proceso en donde hemos perdido las elecciones. Eso ha sido muy traumático. Ha sido traumático también llegar a las elecciones y mucho más lo fue los 2 años siguientes. Hasta el año 2016, principios del año 2017, digamos, ahí se vieron las consecuencias bien visibles de todo este problema. Ahora, con cualquier dirigente con el que uno hable, con el que ustedes hablen, plantean que la estrategia para ganarle al gobierno es la unidad. Yo recién introducía, porque es un tema que me parece que de cara a las elecciones nosotros tenemos que estudiar muy bien. No hay ningún indicador. Primero, no hay ninguna de las promesas de campaña del gobierno que se hayan cumplido. No hay ningún indicador. Eso lo estás colocando en el natural. Esa es la fórmula que tiene Jaime, donde está todo naturalizado. Lo del natural y lo de Jaime tiene que ver con esto que yo voy a plantear. Después no hay ningún indicador donde el gobierno pueda fundamentarse en decir, bueno, vamos a ganar las elecciones. Hoy en qué el gobierno tiene las pretensiones de volver a elegir. Por un lado, en esta división en el campo nacional y popular, que todos nosotros estamos trabajando, haciendo el máximo de los esfuerzos, sin mezquindades, para tener un resultado optimista de cara a un indicador octubre. que ellos van a hablar. Y por otro lado, ellos han construido con un gran sector de la población una relación que yo lo vengo expresando, que clínicamente... Sos psicólogo, aclarémosle a la gente. Yo soy psicólogo, que clínicamente responde a la perversión, donde ¿qué es lo que determina la perversión? Digamos, salvemos la distancia, no estoy diciendo ni diagnosticando de perverso, estoy diciendo que el tipo de discurso es perverso. ¿Por qué? Porque el perverso se caracteriza por cooptar al otro. Primero lo seduce y después lo coopta. Lo coopta y lo mete en una serie que siempre es en beneficio propio. Y hoy esto lo vemos cuando hablamos con determinados vecinos que plantean esta cuestión. No nos cumplió nada, nosotros estamos peor que antes, pero así todo tienen la duda de a quién van a votar o te dicen, todavía tengo expectativa en este gobierno. Entonces te estoy diciendo, disculpa, si con esos datos ratifica lo que vos decís, esta fórmula es mágica, ¿eh? En otro gobierno no existiría esto. A Raúl Alfonsín no se lo perdonaban, a muchos presidentes, al gobierno anterior tampoco se lo perdonaban. No se lo perdonaban a muchísimos gobiernos, ¿no? A De la Rúa no se lo perdonaron. Tal cual. ¿Cuál es el fundamento entonces? Es ese. Y yo creo que vos recién mencionabas la palabra empatía. Nosotros tenemos que ser absolutamente empáticos con la gente, porque con la unidad, con la empatía,
¿no? Que son cuestiones que se dan en el vínculo y en la construcción colectiva. Nosotros tenemos que romper esa lógica que hoy pone al gobierno con la posibilidad de ganar. Entonces, ese es el camino. Nosotros tenemos que romper ese discurso que el gobierno instaló de generar una expectativa que no la está cumpliendo. Con tu comentario, y no lo tomes a mal y no lo hago con mala intención, ¿no es un poco tarde? No, no es tarde. Yo creo que justamente el peronismo perdió las elecciones en 2015. Esto generó una cuestión en donde incluso en la organización mínima de nuestra comunidad, que es la familia, esas tensiones, cuando no se resuelven satisfactoriamente, siempre generan un síntoma y generan un problema. Y esto lo ha generado en el peronismo. Las elecciones de 2015 dejaron heridas que tardan en... 2015-2017. Bueno, 2015 y fuimos a esa elección en 2017. Ahora, este es un proceso de tiempo natural, normal, y que el peronismo lo está resolviendo, y los ejemplos de que lo está resolviendo es lo que está pasando, lo que pasó en La Pampa, las señales que se están dando en Entre Ríos, las señales que hay en San Juan. Nosotros en La Plata, más allá de que yo soy precandidato a intendente y hay otros compañeros que también tienen la intención de serlo, nosotros creemos que nuestro trabajo tiene que ir en volver a depositar en el sillón de Dardo Rocha un compañero que represente el peronismo, dejando de lado esas mezquindades. ¿No? Eso nosotros lo tenemos muy claro. Seguimos, Damián Rile, un poco tomando el análisis político, la idea de la unidad este año, la imagen del gobierno, el deterioro económico. ¿Cómo estás viendo vos la situación? Primero y principal, colaboro con las ideas que planteaba el compañero y le agrego compañero o compañera en el sillón, ¿no? de Balcarce 50, porque la verdad es que lo importante acá es discutir qué modelo de país queremos que vuelva a estar gobernando los destinos de la patria a partir del 10 de diciembre del 2019. Y ahí me agarro de la pregunta un poco de esto del maquillaje que tiene Cambiemos, que es el radicalismo, este radicalismo funcional y además ahistórico, porque es un radicalismo que entre una de sus banderas está Alfonsín, y Alfonsín mismo dijo de que jamás iría con el neoliberalismo y mucho menos con Macri. Entonces, cuando escuchamos que ellos se presentan con una opción dentro de Cambiemos, lo que estamos viendo es que en realidad lo que están haciendo es naturalizando el engaño, más engaño todavía, porque si estás con Macri no podés ser una opción. No hay una mejor posibilidad de este gobierno, no hay una mejoría, hay un cambio absoluto, porque ellos lo pusieron en términos absolutos. Macri, cuando no llegamos al triunfo necesario para no ir a la segunda vuelta en el 2015, porque en la primera vuelta ganamos, cambió rotundamente su discurso en el mismo día que estaba festejando que entraba al balotaje y empezó a tener un discurso, se podría decir, kirchnerista. Decía, por ejemplo, que iba a mantener lo bueno y mejorar lo malo. Lo que hizo es empeorar absolutamente lo malo y destruir absolutamente todo lo bueno. Entonces digo, esa perversión de estar permanentemente mintiendo también entra en las complicidades. Digo, hay muchos dirigentes y muchas fuerzas políticas que entran en la variable de empezar a discutir las personas y no empezar discutiendo los proyectos políticos. Y acá lo que tenemos que ver es que realmente lo que se dirime en este año, lo que realmente está en juego en este año es el futuro de la vida de millones y millones de argentinos y argentinas. Ahora, te quiero hacer una pregunta. A ver, ¿cómo analizarías, porque ya que mencionaste a Raúl Alfonsín, de alguna manera no estás viendo que hay rebelión en la granja? Y me refiero, o sea, el caso McAllister con el caso Cronenberg, que le gana a McAllister. Cronenberg dice, yo voy por el radicalismo, y el radicalismo tiene que cambiar, dejando de lado de la ideología a quien pertenezcas vos. Por otro lado, tenemos el caso de Ramón Mestre, que va con Carlos Briner, de la localidad de Las Varillas, y ya le está diciendo al presidente, yo llevo mi candidato. Después encontramos a un Ricardo Alfonsín, que fue contundente, pero a la hora de los actos. ¿Qué quiero decir con esto? Vemos una oposición que de alguna manera está en un laberinto, varios analistas políticos lo han dicho en este programa, y tenemos ahora el oficialismo que veo que se está metiendo en este laberinto con su principal socio, que es el radicalismo. ¿Tu opinión o cómo podés abordar la debilidad de uno con la debilidad del otro, ¿no? Yo creo que lo que está pasando en Cambiemos es que le está entrando la bala de una crisis absoluta que no tiene remedio. Entonces, en vez de, porque además
lo que tenemos que ver es que ahí no hay lealtades ideológicas ni políticas. Sin ninguna duda, es un negocio político el que tienen. Tienen una sociedad en un gobierno y quieren continuar con esa sociedad en otro gobierno, que no va a ser otro gobierno además. Porque no se discute a Macri, no se discute a Larreta en la ciudad de Buenos Aires, no se discute a Vidal en la provincia de Buenos Aires, y sabemos muy bien que Larreta es Macri y que Vidal es Macri. Entonces digo, el problema son las políticas que se proponen, y ninguno de los que vos nombraste proponen un cambio absoluto de las políticas que se han llevado adelante a partir del 2015. Y estas políticas, vuelvo a insistir, no son discusiones teóricas, más allá que está bien que discutamos teóricamente de la economía, de la macroeconomía, de las consecuencias de esas decisiones políticas que tienen que ver con la economía, pero son consecuencias casi de genocidio. Se está generando un genocidio a goteo, que es el del hambre, que es el del desempleo, y sobre todo el de socavar el autoestima de la población, de la ciudadanía. Estamos en presencia de un proyecto político que sabe muy bien que el natural es fundamentalmente acabar por completo con la esperanza. La resignación es la primera herramienta que tienen ellos. Me quedo con esa frase. A ver, repetila por favor, y grabamos esa frase y pasamos al otro lado. El socio fundamental que tiene el gobierno es la resignación. La esperanza está de nuestro lado. Bien. Me gustó. Muy bien, Vamos con Matías Barroeta Benia. Estuvimos ya hablando del libro. Contanos un poco la idea. Esto está, vos, bueno, trabajás mucho en la ciudad de Buenos Aires. Contanos un poco la idea. Nosotros, bueno, estos productos, si bien aparece mi nombre en la tapa, es del Centro de Estudios Metropolitanos. Acá escriben académicos, Germán Lodola, Nicolás Terechuk, Luciano Galo, Fernando Peirano, Marcos Schiavi. La intención, vos sabés, nosotros tenemos estado aquí contando nuestro monitor del clima social, es decir, nosotros tenemos una tarea durante estos años donde permanentemente estamos señalando, haciendo investigaciones para demostrar cómo crece el hambre, cómo crece la imposibilidad de acceder a consumos básicos de la población, y también hacemos un seguimiento muy duro de los datos de la economía, de consumo, de empleo. Bueno, esto ya los mencionaron, creo que no tiene sentido repetirlos. Pero en este libro tratamos de ir a otra discusión un poco más profunda, A ver. que es el rol que cumplía Neustadt en los 90, ¿no? Nos tratan de convencer de que está bueno vivir peor, ¿no? Y en esta cosa todos estamos hablando un poco de lo mismo, Mira, yo cerraría con esa frase, pero bueno, desarrollá, y nos están tratando de convencer que está bueno vivir que está peor. bueno vivir peor, claro, en todos los órdenes, ¿no? Nos dicen, por un lado nos dicen que el problema en la Argentina es que nosotros pareciera que somos vagos, que no trabajamos, que tratamos de vivir por encima de nuestras posibilidades. Todos sabemos que Argentina produce y hay más de 200.000 millones de dólares que están afuera, y el problema es la fuga de capitales. Es decir, no es que no producimos, es que no redistribuimos y que hay algunos vivos que se los llevan para afuera. Después nos tratan de convencer, te pongo dos ejemplos en opciones diferentes. En el tema de la vivienda, se discutió un cambio y se votó un cambio en el código urbanístico en la ciudad, donde nos convencían desde los principales medios de comunicación y desde el oficialismo que está bueno que los departamentos, en vez de tener un mínimo de 33 metros, tengan 20 metros, que son 18, que un discapacitado no puede dar la vuelta en una silla de ruedas. Y no, que está bueno, igual que está bueno el co-living, o que está bueno el coworking. No tengas tu oficina, anda a trabajar a un bar y pagate ahí un café, que está de es mucho moda, más barato. sí. Está de moda. Y también la discusión más perversa es cuando vemos esto, el Rappi, Globo y demás, y te tratan de convencer de que el trabajo del futuro es un trabajo donde uno va cambiando porque quiere, y en esos trabajos uno no tiene obra social, no tiene seguridad social, uno es un emprendedor que si tiene un accidente tiene que vivir de agua, tirar una cama porque no va a tener quien lo cubra. Es decir, y te tratan de convencer de que el mundo es ese. Bueno, nosotros en este libro tratamos de dar esa discusión con ejemplos del primer mundo. Es decir, el control sobre los alquileres, por ejemplo. La Ciudad de Buenos Aires ha crecido 12% la cantidad de personas que son inquilinos en los últimos años. Es algo que pasa en todo el mundo. Acá pareciera que el Estado intervenga, que el Estado controle, que el Estado tenga una política pública de construcción de ciudades, de ver cómo redistribuye. Vivimos 14 millones de habitantes en la Ciudad de Buenos Aires, y el conurbano, la mitad de los puestos laborales de la Ciudad de Buenos Aires son personas de la provincia que vienen a trabajar acá. El principal ingreso de la ciudad es ingresos brutos que se genera a partir de ese consumo. Es decir, todo este discurso xenófobo, esta idea cínica de que el problema son los inmigrantes, el problema son aquellos que tienen un plan y demás. Bueno, la realidad es que hay un montón de laburantes que están generando una riqueza enorme para que algunos tengan unos barrios con muchísima más inversión pública y otros se genere el doble de indigentes, como pasó en la Ciudad de Buenos Aires. O sea que leyendo el libro podemos internalizar cómo te vende el gobierno que está bueno vivir peor. Claro, dicen que está bueno vivir peor. Todos sabemos que de un próximo gobierno de Macri
Lo único que nos espera son cosas malas, porque este inflador, esta idea de ver si llegamos al dólar, bueno, sabemos que todo va a ser... Tengo el libro lo tengo que colocar, pero no cabe ahí dentro del natural, porque si está bueno vivir peor, y yo me la creo realmente, La responsabilidad este tipo es un genio, ¿no? Digo Tenemos- lo mismo en la esperanza, es generar la idea Bien. de que se puede estar mejor. Es verdad que durante los últimos años de la actual gestión, por diferentes motivos, una crisis internacional, la decisión que hubo que tomar el cepo del dólar y demás, uno ve los indicadores y había una discusión. El mundo está complicado, la unidad latinoamericana está más complicada que nunca, pero hay que encontrar un camino porque yo creo que nuestro pueblo tiene la esperanza, tiene la historia de haber vivido mejor y por lo tanto, bueno, es la responsabilidad de los dirigentes poder convencerlos, pero tiene que ser sobre la base de trabajo que unan la academia con lo político, lo técnico con lo político, con lo territorial y una fuerte discusión cara a cara, porque bueno, evidentemente hay un cerco Muchas mediático. gracias, Antes de Matías. cerrar con Isaac, Sí. te recordamos el título por si alguien estaba distraído. Sí, pasamos el chivo, es Pensando una Buenos Aires más igualitaria, ejes de la nueva agenda metropolitana. Ahí está, ahí lo tienen. Si en la De ciudad de Buenos Editorial Aires Octubre. habrán visto carteles ¿Cómo? porque estaban Claro, por todos lados, ¿cómo pero el que nos hacen mira para- del interior ahí lo tiene. ¿Cómo hacen para convencerte que está bueno vivir peor, no? Bueno, Isaac Rurnik. Algún anticipo nos diste, anticipo ya de la situación económica cuando hablábamos de la inflación. Este año, decíamos nosotros acá, ahora lo dice el propio Melconian, vamos a un año muy malo en materia económica. El que nos está mirando del otro lado, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que viene? Por lo menos muy malo para la mayoría de la población. Por ahí, para los sectores financieros, para los sectores que se han venido enriqueciendo durante el gobierno de Macri, seguramente les va a seguir yendo bien. Los exportadores y las grandes cerealeras seguramente les va a ir bien porque la cosecha fue buena. Ahora, para los sectores asalariados, para los trabajadores, que ya el año pasado en el interanual perdieron entre 30 y 40 puntos porque el aumento de la canasta básica estuvo en el orden del 60% y los salarios y las jubilaciones mínimas rondaron el 20%, obviamente no hay ninguna expectativa, porque además estamos en un proceso de nuevos aumentos de precios. El índice de la construcción, por ejemplo, que también se dio a conocer el día martes, da un aumento anualizado del 50%. Ahora, el índice de la construcción en el desagregado que publica el propio INDEC da ahí algunos datos que son muy interesantes. Cuando desagrega, el 60%, el aumento de los productos de la construcción que se utiliza en la construcción es del 60%. Ahora, el de los trabajadores de la construcción es del 36%. Wow. O sea que vos te das cuenta Te marca ahí la caída. que te marca la caída, que hay un aumento de los precios de la materiales, construcción. Claro, en el global del 50%, los materiales del 60%, pero los salarios están 36. en 36%. Atrasadísimo. Atrasadísimo. Bueno, tenemos que cerrar, Isaac. Claro, Muchísimas lo cual, gracias. bueno, muestra esta situación que la pregunta original que vos daba, de que hay una perspectiva muy negativa para la mayoría de la población. O sea, un decimos, año de Isaac. recesión, de inflación alta y recemos que se contenga artificialmente el dólar y que no vayamos a un escenario peor. Así es. Gracias. Disculpame, te está Isaac. convenciendo el Fondo Monetario Internacional, esta cámara, así de nos despedimos. ¿Te está convenciendo el Fondo Monetario No, pero ¿qué Internacional? querés? Peor para todos nosotros. Sí. Si no, ¿qué vamos a hacer? Salta el dólar, te traslada precios, te sube los precios, se te hacen inalcanzables, pega el poder adquisitivo del salario. Va a haber que pegar un giro de 180 grados, acá te lo dijimos varias veces. La solución está en la política, no en la economía. Este es un año clave, habrá que transitar. Señores, nos vemos la semana que viene acá en Economía 4D. Ustedes tienen todas las vías de comunicación, nos dejan su mensaje. Muchas gracias a mucha gente. La semana pasada con este tema natural del sector empresario, del NOA, nos escribieron, nos marcaron cómo les subieron los costos y la dificultad para la continuidad de sus actividades. Manden aportes para Natural. Manden para Natural, nosotros vamos y lo metemos. A mí que me divierte ir. Ustedes mandan cuestiones para naturalizar de la estrategia de Durán Barba y nosotros la mandamos al cañito, al Natural. Chao, nos vemos Señores, el jueves chao, que viene. hasta la semana que viene. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo
permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad te quiere ver crecer.